Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores en nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Es que, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, una vez más, encantado de estar acá. La Real, o el diccionario de la Real Academia Española, define profecía como el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina cosas distantes o futuras. La profecía es uno de los elementos más distintivos, más impresionantes, inexplicables, yo diría sobrenaturales de la Biblia. El nacimiento de Jesús de una madre virgen, en un pesebre, junto a un buey y un pequeño asno, en un pueblito llamado Belén, después de una larga genealogía perfectamente anticipada que fue escrita siglos antes. Son algunas de las profecías que, en mi opinión, apuntan a la única explicación posible, que la Biblia fue inspirada por un creador omnisciente y eterno que conoce el fin desde el principio. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en ti. Y el título de mi mensaje hoy es Profecías Sobrenaturales. Una profecía, como ya dije, una revelación divina. Es como que Dios le mostrara un video del futuro a su profeta. Vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cómo el apóstol Juan habla de un ejército de 200 millones de personas que vienen del este. Eso era absurdo en aquel tiempo. Probablemente ni toda la humanidad tenía tanta gente. Pero hoy sabemos que de Asia, por ejemplo, nada más entre China e India hay 2.3 billones de personas, o sea que un ejército de 200 millones no es absurdo. Y él habla de langostas que vuelan, que hacen un ruido como miles de caballos. Está hablando de avionetas, de helicópteros, de tanques de guerra, etc. Entonces es como un video, pero la profecía no existe en ningún otro libro sagrado, o de los que se llaman sagrados. No existe en el Corán, no existe en el Tripitaka o las tres enseñanzas de Buda, no está en el libro del Mormón, no está en el Catecismo. Las profecías de la gente dice, no, las profecías todo el mundo las asocia con Nostradamus, ¿sí? Pero cuando uno va a las profecías de Nostradamus siempre son parciales, como que acertó aquí, que dijo algo de Hitler, que mencionó una cosa por allá, ¿verdad? Pero en la Biblia no, yo te quiero mostrar hoy que la Biblia es consistente, que es clara, que todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Jesús dijo en Juan 5:39, le dice a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ella ustedes tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Y quiero hacer un pequeño ejercicio contigo hoy. Yo te voy a leer un texto y tú vas a decirme a quién se refiere, o tú vas a pensar allí donde estás, a quién se refiere este texto. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó, en el pasado, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, obviamente estamos hablando en pasado, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Te pregunto, ¿de quién está hablando él? ¿Está hablando de Buda? No creo. ¿Está hablando de Mahoma? Tampoco. ¿De Confucio? ¿De Sai Baba? ¿Del Papa? ¿De Gandhi? ¿De la Madre Teresa de Calcuta? Estoy tratando de mencionar a todas las personas que la gente compara con Jesús. Por supuesto que no. Está hablando solamente de Jesucristo. Ahora quiero que pienses esto. Como mencioné, esto está escrito en pasado, pero fue escrito 700 años antes de que ocurriera por el profeta Isaías. O sea, el profeta Isaías tuvo una clara visión de lo que era la crucifixión de Jesús y todo el proceso y su dolor y su sufrimiento, y cómo estuvo callado, y cómo no abrió su boca, y cómo fue afligido por nuestros pecados, cómo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y 700 años antes de que ocurriera. Eso solamente existe en la Biblia. Vamos a empezar con las profecías más conocidas. Dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, hemos visto hasta las imágenes del nacimiento donde está el pesebre con Jesús, y hay un buey y un asno. Viene de esta escritura, ¿verdad?
que decían que estos animales le daban calor al cuerpo del niño. Pero el punto es, él está diciendo, hasta el buey y el asno entienden que yo soy su Dios, pero mi pueblo Israel no lo entiende porque no tiene conocimiento. Eso lo escribió Isaías 700 años, 730, sí, 700 años de que naciera Jesús. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá. ¿Cómo tú puedes imaginarte? ¿Cómo pudo venir la mente de un judío que una virgen iba a concebir? Dice, Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y como ustedes saben, significa Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, dice, vendrá el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, eres Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son muchos los nombres por los que nosotros le designamos a la Biblia. También lo vio Isaías 700 años antes. Miqueas, que es otro profeta, otros 16 profetas que hay en la Biblia, es contemporáneo de Isaías. Y mira lo que dice él, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Wow, espérate un momentito. Él está avisando 700 años antes de un pueblito que se calcula que tendría entre 2.000 y 3.000 personas en ese pueblito. O sea, yo no tengo idea de dónde van a nacer. Yo tengo 3 nietos que están en el Ecuador, ellos nacieron allí, en Quito, pero tengo mi hija viviendo en Boston y mi hijo vive acá en Nueva Jersey, mi hijo menor. Tienen 20 y 16 apenas. Bueno, cuando llegue el momento y se casen, espero que tengan sus hijos, me den otros nietos, yo no tengo idea de dónde van a nacer esos niños o niñas. Yo no puedo decir, ni siquiera puedo decir en Estados Unidos, porque no sé si va a ser acá que vamos a estar viviendo. Mucho menos puedo decir en el estado de Nueva Jersey. Mucho menos puedo decir en el condado de Somerset, que es donde yo vivo. Y mucho menos en el pueblo de Baskin Ridge, que además tiene 5.000 familias, mientras que ese pueblito de Belén tenía 2.000 personas, o 2.000 o 3.000 personas, no sé, 800 familias. Entonces, ¿cómo tú puedes, mucho menos podría predecir yo que dentro de 20 y tantas generaciones van a ser en ese lugar el Salvador del mundo? Pero como ustedes saben, Jesucristo nació en Belén, tal cual estaba escrito. Entonces, es algo completamente sobrenatural. Siglos antes de Cristo, Jeremías dijo que se escucha una voz que está Raquel llorando porque sus hijos han muerto. Y se refería a lo que se cumple Mateo 2:16, que Herodes mandó a matar a todos los niños porque los famosos reyes magos o los sabios habían hablado de que nacería el Mesías. Inocentemente le contaron y él se enojó cuando vio que se fueron y mandó matar a todos los niños para asegurarse de que no habría el Mesías fuese asesinado de pequeño antes que tuviera poder, ¿verdad? Eso es lo que él pensaba. Sin embargo, ya 600 años antes, Jeremías había anunciado que esto ocurriría. Esto es impresionante. En Isaías 61:1 dice esto, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. O sea, él está diciendo que va a venir un ungido que tiene el Espíritu de Jehová sobre él. Eso fue 700 años antes de Cristo. Luego Jesús nace, ¿verdad? Después de Cristo, porque nació a partir de él, empezamos a contarlo, y a sus 30 años, él va y es bautizado por Juan el Bautista. De ahí se va al desierto, pasa 40 días en ayuno, donde está tentado por Satanás, y de ahí sale y se va a la sinagoga. Y cuando él va a venir a anunciar que va a comenzar su ministerio, él se presenta en Nazaret, que es su pueblo de donde él era, y dice, donde se había criado, y dice que en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. En Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. No es un libro, era un pergamino en ese tiempo, un rollo. Ahora imagínense, qué casualidad. Él va a iniciar su ministerio. La primera vez que él va a hablar en la sinagoga, que va a anunciar quién es él, y cuando lo va a hacer, o sea, los hombres a los 30 años podrían hablar en la sinagoga, era su costumbre ir a la sinagoga, pero debería ser que no hablaba en ese tiempo. Esta es la primera vez que él va a hablar. Y adivinen qué rollo le entregan el rollo del profeta Isaías, que es el que le acabo de leer. Y le empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él empieza a cumplir esa profecía en él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que enrolló el libro,
se lo dio otra vez al ministro, al compañero rabí que estaba con él, y se sentó. Y cuando los vio a todos de frente, les dijo en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es imposible, que eso sea una casualidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo puede haber sido posible que él llegue y le den justamente, mira, puede haber tomado un libro de la ley que tiene 187 capítulos en la Biblia actualmente, que es la Torá. Pudo haber tomado cualquiera de los 17 libros de los profetas. Son 16 profetas, pero Jeremías escribió 2 libros, entonces son 17 profetas. O pudo haber tomado uno de los 150 salmos. Y cualquiera de esos pudo haber tomado un pequeño verso de cualquiera de ellos, pero tomó justamente el que anunciaba que él sería el rey. No lo escogió él, se lo entregaron. Pero obviamente estaba profetizado. Ese era el día que él tenía que ir a anunciar al mundo que él era el ungido de Jehová, y toma esa escritura que el profeta había leído o que había visualizado 700 años antes. Zacarías 9:9 nos dice en el verso que viene tu rey en Jerusalén humilde y cabalgando sobre un asno. Y todos sabemos que Jesús entró en Jerusalén, Juan 12:13, y se tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Jesús entró en Jerusalén montado en un asnito, en un ejemplo tremendo de humildad, porque todo el mundo esperaba un Mesías montado en un gran caballo, ¿verdad? Fuerte, armado la persona con un ejército y un caballo blanco probablemente. Él entró en un asnillo, demostrando que su mensaje era diferente, pero estaba profetizado por Zacarías también varios siglos antes. Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar, o sea, su talón, la planta del pie la alzó sobre mí. Y está hablando de Judas. Marcos 14:10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y sabemos que antes de eso, Jesús dice, el que moje conmigo el pan, o en otro evangelio dice que yo moje el pan y se lo dé. Era la confianza que tenía. Bueno, aquí lo dice el Salmo 41, el que de mi pan comió. Estaba también previsto quién, y todos sabemos que Jesús, desde que comenzó a hablar su ministerio, bueno, desde que tenía todos los discípulos en la intimidad, siempre advertía que iba a ser traicionado por uno. Ya él sabía que era Judas el Iscariote, a quien, por cierto, le lavó los pies y lo bendijo y lo amó. Isaías 53:7 dice que él fue afligido y no abrió su boca. Y se fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en Mateo 26, que ya cuando Jesús, de nuevo, son 700 años antes, ahora venimos acá al siglo I, año 33 o 34, Jesús va a ser crucificado, está siendo juzgado, dice, no respondes nada, le pregunta el sumo sacerdote, Mateo 26:62, y él dice, dice la Biblia, más Jesús callaba, Jesús no hablaba. Isaías 56 ya comienza el juicio, ¿verdad? Dice, o sea, se refiere al comienzo del juicio. 700 años antes dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que arrancaban, a los que mesaban mi barba. No escondí mi rostro, no aparté mi rostro de las injurias, de los insultos y de los esputos, ¿verdad? De los escupitajos. En Marcos 16:65 se cumple y dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, le tapaban el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, o sea, ¿quién te golpeó? Y los alguaciles le daban de bofetadas. Él no apartó su rostro. Él sabía que ese era el inicio de la humillación que iba a ocurrir para darnos vida. Todos sabemos también que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Esto es Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Isaías 53:9 ya había advertido siglos antes, fue contado con los pecadores, fue contado entre los pecadores. Pero vamos a llegar a uno que yo creo que es el más impresionante. Es un grupo de profecías en un solo salmo. En el Salmo 22 vemos que empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y volvemos al presente, quiero decir, al siglo I, donde está Jesús en la cruz, Mateo 27:46, dice, cerca de la hora novena, eso es las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acuérdense que cuando Jehová cargó sobre él todo el pecado de nosotros, tuvo que apartarse de él. Y la primera vez en la historia, en la eternidad, y la única vez que ha ocurrido,
que el padre se separa del hijo. Por eso le dice, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero esta cita la había escrito David en el Salmo 22, 1000 años antes de que ocurriera. 1000 años antes. Y uno puede decir, bueno, quizás Jesús sabía eso y lo dijo al propósito, ¿verdad? Imagínense una persona que se esté muriendo en la cruz y justo antes de morir cita algo que pasó, que se escribió 100.000 años antes solo para que la gente lo crea. Pero que es absurdo. Pero sigamos leyendo. En el Salmo 22, verso 7, dice, todos los que me ven, o sea, tiene una visión, él está en un lugar, ¿verdad? Alto, dice, todos los que me ven me escarnecen, o sea, insultan, se burlan de mí, estiran la boca para insultarme, menean la cabeza, ¿verdad? Y dicen, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvese, puesto que en él se complacía. Eso es lo que está viendo David en esa visión 1000 años antes. Y cuando venimos al momento que está Jesús en la cruz, en Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, hasta ese gesto, imagínense ustedes. Él dice, me están insultando y mueven la cabeza como que un gesto de desprecio. Y Jesús lo tiene en la cruz. A ese nivel fue el video que pudo ver David sobre lo que ocurriría 1000 años después. Y dicen que los escarnecían los sacerdotes con los escribas y los ancianos. Luego dice, confió, en el verso 43 dice, confió en Dios, líbrele ahora. Justo lo que dice Salmo 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele él, porque ha dicho, soy hijo de Dios. En el verso 16, Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, están haciendo énfasis a los demonios, ¿verdad? Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Según el diccionario de la Real Academia Española, horadar es agujerear algo atravesándolo de parte a parte, básicamente las manos y los pies del Señor. Todos sabemos que Jesús fue crucificado y fue horadaron, perforaron obviamente sus manos y sus pies. Ahora hay algo más sobrenatural en esto. Si tú estás dudando, te voy a explicar algo que puede aumentar tu fe, porque mi objetivo con este mensaje es que tu fe se incremente exponencialmente. Eso lo escribió David 1000 años antes, como ya he dicho varias veces. Y la crucifixión se inventó 3 o 4 siglos, en el siglo 3 o 4, por los asirios antes de Cristo. O sea, David tuvo una visión de una crucifixión donde le perforaron sus manos y sus pies, donde veía desde arriba cómo sacudían las manos y cómo lo injuriaban y cómo lo insultaban, cuando la crucifixión ni siquiera existía como mecanismo de tormento para la gente. Ese es el nivel de eternidad que Dios puede tener. Ese es el nivel de señorío del Dios del universo. Y en el verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y venimos ahora a Mateo, al siglo I, dice, cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y agrega, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En estos evangelios, ¿vale? En el evangelio de Mateo hace mucho énfasis, cuando ocurre algo dice, y en todo el Nuevo Testamento, dice tal cosa para que se ocurriera, para que se cumpliera la cosa, o como está escrito en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que nos hace confiar en la Biblia es la coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque de punta a punta hay 1600 años de tiempo, hay una coherencia perfecta, y el Nuevo Testamento constantemente está citando al Antiguo Testamento. Como yo dije antes, Jesús se revela en toda la Biblia, no solamente en los evangelios. ¿Ok? Salmo 69 dice que me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron vinagre. Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. La idea del vinagre o del vino era que se relajaran un poco, que se terminaran de morir, que se marearan un poco, quizás suavizar el dolor, y Jesús escupió eso, porque tiene que sufrir el dolor completo por nosotros. Pero nuevamente, Salmo 69 fue escrito 1000 años antes de Cristo, y Jesús le dieron, cuando él dijo, tengo sed, él esperaba que le dieran agua, aunque probablemente sabía lo que estaba ocurriendo, le dieron fue el vinagre, como estaba escrito en ese Salmo. Este es interesantísimo. Salmo 34:20. Ojalá tú tomaras nota de esto. Yo sé que para algunos quizás es mucha información, quizás lo puedes volver a escuchar, pero es que esto, mi intención es que te refuerce tu fe, que tú ves el señorío de Dios sobre toda la eternidad. Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Está hablando del Mesías también. El libro de Éxodo 12 nos dice que cuando se hacía la Pascua, se mataba al cabrito para sacar la sangre, para marcar la puerta, pero que no se rompieran los huesos del animalito.
Y dice, no sé si ustedes saben esto, pero la gente cuando se está crucificada se muere de asfixia, lentamente de asfixia. ¿Por qué? Porque cada vez que va a respirar tiene que hacer un esfuerzo y levantarse un poco con las piernas y un poquito con los brazos que están perforados. Y eso genera un dolor insoportable. Por eso es probablemente el peor castigo que existe para un ser humano. Entonces, ellos dijeron, oye, ya va a ser la hora ya es el día de reposo. Matemos a estos tipos rápido. Hay que salir de ellos. Y lo que hacía en ese tiempo era una cosa súper cruel. Con una mandarria algo le golpeaban las rodillas y le fracturaban las rodillas. Aparte de todo el sufrimiento, le fracturaban las rodillas. De modo que el crucificado ya no tenían que apoyarse para respirar. Entonces se moría a los pocos minutos porque se asfixiaba. Pero cuando llegan a Jesús, en Juan 19:33 dice, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y que pues para que se cumpliera que el Salmo 34:20 que dice que Él guarda todos sus huesos, que además es un símbolo de que la iglesia de Jesús no va a ser fracturada y que además es el símbolo del cabrito pascual, que no se le rompían los huesos. Todo esto es simbólico, todo esto es maravilloso, pero todo esto necesita una mente maestra que conoce la eternidad para que pudiera ocurrir. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Una vez que le rompen las rodillas a los otros dos y a Jesús le van a romper y ven que no es necesario, ellos dicen, ok, pero me está seguro que está muerto. Y tomó en el Juan 19:34 dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. En el instante salió sangre y agua. Entonces él le dio el costado para estar seguro de que estuviera muerto. ¿Y qué pasó allí? Bueno, Zacarías también, 6 siglos antes creo, había dicho, me mirarán a mí, a quien traspasaron con la lanza, por supuesto. Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Bueno, estuvo con los impíos cuando estuvo crucificado. Y en Mateo 27:57 nos cuenta que un hombre rico de Arimatea, que era seguidor de Jesús, él se llama José de Arimatea, era discípulo de Jesús, fue a Pilato, era un hombre muy importante, muy rico, muy influyente, para ir a Pilato, que era el cónsul, ¿verdad? Y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Entonces la tumba que usó Jesús, que la tomó prestada porque fueron solo por 3 días y se fue, era de una persona muy rica, pero Isaías 53 ya nos había advertido que era con los ricos fue que estuvo en su muerte. Luego viene la predicción de la resurrección. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo, él, Jesús, vea corrupción. O sea, no me voy a corromper, yo no me voy a pudrir, yo voy a resucitar. En Lucas 24:5 dice que las mujeres al siguiente día, el tercer día después que Jesús había sido enterrado, dice que fueron y como tuvieron temor, porque vieron a 2 ángeles, bajaron el rostro a tierra. Y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Eso se cumplió porque ya en el Salmo 16:10 había dicho David, no vas a dejar que mi cuerpo sufra corrupción. Por supuesto que el cuerpo de David sufre corrupción, se pudrió, pero estaba dando un anticipo. Por eso le decimos a Jesús, en Israel lo llamaban hijo de David, porque viene por el linaje de David en lo terrenal. Y ya David había visualizado que Jesús resucitaría. De hecho, en el Salmo 68:18 dice, subiste a lo alto y cautivaste a la cautividad. Pero está hablando de cautivar, no de hacer cautivo como de atraer, sino de atrapar, ¿verdad? Hacerlo preso. Dice, tú apresaste a la cautividad. O sea, tú apresaste a lo que nos ha apresado a todos. ¿Qué es lo que nos apresa a todos? La muerte. Dice, no, ya está diciendo, no, pero tú no vas a morir. Tú apresaste lo que nos apresa a todos. Digamos, tú cautivaste a la cautividad. En Hechos 1:9 dice que Jesús resucitado apareció, había hablado con ellos, se les había presentado, y luego dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, 2 ángeles con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y escuchen esto,
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, ha sido quitado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como todos pudieron verlo, cómo se levantó en la nube, así vendrá de claro. Y con eso concluyo las profecías del nacimiento, sufrimiento y resurrección de Jesucristo. Ahora tengo que hacer una pregunta. Si se cumplieron todas las profecías de Jesús que Dios le inspiró, que el Espíritu Santo le inspiró a los profetas, ¿cuánto se irán a cumplir las profecías de Jesús mismo? Porque Jesús también hizo profecías. Ok. En Mateo 24:37 dice lo siguiente, dice, más, este es Jesús hablando ahora es Jesús el que está hablando de los últimos tiempos. Dice, más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Wow. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús es el que está hablando. Por eso te pregunto, si todo lo que los profetas inspirados por Dios, hombres normales, seres humanos, inspirados por Dios, dijeron algo sobre Jesús, todo se cumplió, incluyendo el caso del pueblito de Efrata, la genealogía por donde vendría, cómo nacería, cómo entraría a Jerusalén, cómo moriría y cómo resucitaría, como tú lo viste ahorita, con lujo de detalles. Y hay más, pero no me daba el tiempo para ponerlas todas en un solo mensaje. Si todo eso se cumplió al punto de menear la cabeza y aquel verlo y decir, no, es que van a estar meneando la cabeza y haciendo escarneciéndolo a él. Si hasta ese nivel de detalle se llegó, ¿cuánto será el cumplimiento de lo que Jesús profetizó? Ahora Jesús es que lo está diciendo. Y Jesús dice, ¿saben qué? Yo voy a regresar, va a haber una venida del Hijo del Hombre. Y va a ser como en los tiempos de Noé. Cuando Noé, se lo pone esto en Génesis 9, por allá, no me acuerdo en qué capítulo está al principio del libro de Génesis, ustedes pueden leer que Noé estaba poniendo su arca y todo el mundo se burlaba de él y se mofaban y el tipo está loco, qué fin del mundo, ni qué fin del mundo. Y hasta que empezó a subir el agua, empezó a llover y dice la Biblia que Jehová cerró la puerta del arca. Y es muy probable que vinieran muchos a tocarle la puerta y a clamar, pero ya Dios había cerrado esa puerta. Entonces dice, así como en aquellos tiempos, así va a ser la venida nuevamente de Cristo. Jesús va a regresar, eso lo dice él. Y hay quienes dicen, bueno, pero han pasado 2000 años y no ha regresado. Cierto, eso simplemente significa que se acerca más, que estamos más cerca de su venida que hace 2000 años. Claro, puede pasar otros 1000 años, pero también puede ser hoy. No tenemos una manera de saberlo. Y va a ser algo inesperado, porque dice, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Y luego habla del rapto, el Señor dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Hay muchas personas que creemos que están todas las señales listas para que sea la venida de Jesús. Y esa es otra predica, tiene que ser otro mensaje porque es una cuestión larga, quizás la haga en el futuro. Pero primero Jesús va a raptar a su iglesia. Y van a venir los 7 años de la gran tribulación. Y es interesante porque ya está todo el mundo diciendo, hasta canales de televisión serios están diciendo que hay evidencias de seres extraterrestres. Y lo que muchos pensamos es que cuando ven el rapto, lo que van a decir es que eso que vimos en el cielo no fue Jesús, sino eran extraterrestres. Pero la palabra dice Jesús, de nuevo, a ti te puede parecer muy extraño esto, pero recuerda lo que te estoy diciendo, es Jesús el que está hablando ahora. Dice, en ese momento estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Luego en el verso 44 dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si eso fuera poco, en ese mismo discurso, Mateo 24, en el verso 35, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, quiero que lo veas desde este punto de vista, perdón que sea insistente, pero que es importante que sea internalizado esto. Todas las profecías se cumplen en Jesús.
Y Jesús ahora es el que profetiza que Él vendrá. Y por si acaso a alguno le queda la duda de que Él va a venir, dice, es más factible que no amanezca el cielo, que no suba el cielo en la mañana, que no amanezca el día, que la tierra deje de dar vuelta, que se acabe el cielo y que se acabe la tierra. Eso puede pasar, eso va a pasar un día. Pero mi palabra no va a dejar de ocurrir, va a suceder. Mis palabras no pasarán en vano. Y otra cosa muy importante, en el verso Isaías 61, le dije hace un rato, él dice, cuando Jesús se presenta, ahora, pero 700 años antes, el profeta dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, pues me iba a predicar buenas nuevas a los abatidos, etc. Y al final agrega una parte que cuando Jesús lo lee en Lucas 4:18 no lo menciona. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí termina Jesús. Pero el original dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. O sea, la cita original decía varias cosas que Jesús dice, ya te la voy a leer. Y al final dice, en el mismo verso dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año agradable del Señor. Y la profecía sigue, dice, y el día de venganza de nuestro Señor viene a consolar a los enlutados. Es un día de justicia, de castigo al malvado. Pero cuando Jesús lo lee y que se está anunciando al mundo, él termina y vengo a predicar el año agradable del Señor. No dice que he venido a hacer justicia, porque la primera visita de Jesús, la primera venida de Cristo, fue venida de gracia. Vino a morir por nosotros, fue a pagar por nuestros pecados. Pero la segunda venida es diferente. Y no tiene que venir otra vez a volver a decirnos, señores, hace 2000 años vine y morí por ustedes, voy a volver a morir a ver si así me creen. No, el sacrificio ya fue hecho. Aquí nos está diciendo el profeta, la segunda venida, como Jesús lo advirtió, va a ser desde los cielos con poder. Se va a llevar a su pueblo, vienen los 7 años de tribulación, y luego viene la venida victoriosa de Jesucristo. Eso va a ocurrir. Eso es imposible que no ocurra, porque Jesús lo dijo. Si todo lo que se habló de Jesús se cumplió en él, imagínate lo que él ha dicho que se va a cumplir. Y además, cuando hace énfasis en que primero pasarán los cielos y la tierra, pero no su palabra. ¿Cuál fue el propósito de este mensaje? Que tú medites en esto. El día puede ser hoy. Tú dices, bueno, puede ser 1000 años más, sí, pero tú te puedes morir hoy. Y recuerda que una vez que uno se muere, ya no hay más tiempo de hacer más nada. Eso que algunas religiones practican, la oración por los muertos, eso no es bíblico. Está escrito que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Tu oportunidad de salvación en Cristo está solamente mientras que estás vivo. Una vez que te mueres, si te moriste fuera de Cristo, no hay oración de nadie en el planeta que te va a hacer que seas sacado de allí, porque cada quien va a dar cuentas de sí mismo. Así que yo te invito a que tú invites a Dios a tu corazón ahora mismo, porque no sabemos cuándo será el día. Solamente Él es el camino y la verdad y la vida. No hay otro. Y como te digo, su palabra va a ocurrir. No sabemos, la pregunta no es si Jesús viene, la pregunta es cuándo viene. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir, y espero de todo corazón que este mensaje haya aumentado tu fe y tu confianza en Jesús y que te guíe a acercarte más a Él. Hasta la próxima semana.